Continuamos en Protagonistas con la visita del doctor Eduardo Zimmerman. ¿Qué tal, Zimmerman? Bien, un gusto estar acá. Bueno, el doctor Eduardo Zimmerman ha presentado en los últimos días el Colegio de Abogados su libro Cómo terminar con el fraude. Un libro que refleja no solamente las circunstancias y el hecho de las maniobras fraudulentas que se dan en determinadas etapas del proceso político, sino que lo hace con la mirada del investigador, pero también del militante. Es así, ¿sí? Es un poco, digamos, no digo que sea una autobiografía, pero es una experiencia de vida. Prácticamente todo lo que relato ahí lo he vivido directa o indirectamente. Aunque no doy nombres propios, o sea, hablo genéricamente, obviamente, porque no es una biografía, digamos, ni estar dando testimonio de casos concretos. Hablo en general, y tiene que ver lo de la militancia, porque los que somos militantes políticos, esa actividad nos lleva a intervenir en sociedades de fomento, en clubes de barrio, en partidos políticos, obviamente en sindicatos, etc. Y con el tiempo, como usted como periodista habrá intervenido también cubriendo elecciones sindicales, políticas, ¿no? Con el tiempo uno ve que hay fraude en todas las instituciones, o sea, no en el 100%, porque hay dirigentes honestos que no realizan ninguna maniobra irregular, aunque pierdan las elecciones, o sea, no están dispuestos a hacer fraude y prefieren perder. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que la gente se trate de aferrar a sus cargos y lo trate de mantener. Y entonces, como los sistemas electorales son diferentes, porque cuando usted analiza detalladamente ve que, por ejemplo, en algún lado se vota en forma electrónica, en otro se vota con boleta única, en otro con lista sábana, en las nacionales. En los sindicatos se vota, por ejemplo, con urnas volantes que van de fábrica en fábrica, los trabajadores votan y se lleva al otro establecimiento y después se guardan en la sede gremial. Por ejemplo, en las cooperativas se puede votar por poder. O sea, claro, las cooperativas han encontrado una nueva forma. Eligen representantes a la asamblea. También, o sea, de que bastante agarrado medio así de... Pero son sistemas muy diferentes. Usted los analiza, o sea, votar por poder, votar por correo, el otro voto presencial. Hay todos los sistemas, pero en todos hay irregularidades graves, ¿no? Algunas escandalosas. Entonces, lo que me llevó a mí a pensar qué tenían en común todos este tipo de sistemas tan diferentes que ninguno funcionaba. O sea, evidentemente tiene que haber algo en común que permita el fraude cualquiera sea el sistema. Y la conclusión a la que llego es que lo que permite el fraude es que siempre el oficialismo de la entidad, del partido político, del sindicato, el oficialismo es el que tiene la atribución de nombrar la junta electoral, hacer los padrones y organizar la elección. Entonces, si el oficialismo tiene esas atribuciones, no importa si se vota por correo, en forma electrónica, personal, evidentemente las comisiones directivas van a hacer todo lo posible para mantenerse en el poder y hacer todo tipo de trampas contra la oposición. Entonces, a la conclusión que llego es que si uno le sacase a los oficialismos la atribución de nombrar las juntas electorales, de hacer los padrones, o sea, de manejar la elección, y se lo daríamos a una autoridad independiente, que para mí tiene que ser la justicia. O sea, en la Argentina, con todos los defectos que todos conocemos, la justicia sigue siendo el poder más independiente y que da mayor garantías al ciudadano que cualquier otro. Yo creo que deberían designarse jueces electorales o los jueces que ya existen, darle a la atribución electoral para que todos estos trámites, o sea, la designación de la Junta Electoral, lo haga la justicia, o sea, una autoridad independiente, no que tenga la oposición que ir al lugar del oficialismo, por ejemplo, oficializar la lista. Si yo soy opositor en un sindicato y tengo que presentar la lista en el sindicato, donde hay patotas, barras bravas, ¿no? O en un club de fútbol, bueno, yo probablemente no me dejen ni siquiera llegar al lugar a presentar la lista. Por eso nosotros vemos que en muchas entidades, usted va a ver que hay listas únicas y los dirigentes, por ejemplo los sindicales, son paradigmáticos, ¿no? En esto. Están electos y reelectos eternamente.
O sea, ¿cómo puede ser que haya un dirigente sindical que es de 30 años y que lo voten por unanimidad prácticamente? Sí, esto se corrige con una reforma política y electoral amplia, y por ejemplo impidiendo de que haya mandatos continuos, que haya una interrupción de mandato y que después no pueda continuar, por ejemplo, la esposa o un hijo o cosas por el estilo. Claro, bueno, eso es otra, o sea, esto es muy amplio y no alcanzaría el tiempo de todo el programa para desarrollarlo mínimamente. Hay un montón de situaciones que corregir, una de ellas son las reelecciones indefinidas, pero esto no es un debate de ahora. Ya en la época de la Revolución Francesa, o sea, antes de la Revolución Francesa, una serie de pensadores, de filósofos políticos, llegaron a la conclusión de que era fundamental de que nadie permaneciera eternamente en el poder, ni que tuviera todo el poder. De ahí surge la división de poderes, ¿no es cierto? En esa época gobernaban los reyes. O sea, pero actualmente se sigue discutiendo. Parece mentira que uno tenga que a veces plantear esto de que es importante que no haya alguien electo y reelecto eternamente. Pero aún así, el trabajador, por ejemplo, hay dirigentes gremiales que está probado que fueron miembros de los servicios de inteligencia de la dictadura, probado y reconocido, sin duda ninguna. ¿Cómo puede ser, uno dice, que los trabajadores voten y reelijan eternamente a estas personas? Bueno, porque no pueden votar otra cosa, porque son listas únicas. Y cuando se publican, por ejemplo, se sale solicitadas en los diarios, ha sido reelecta la lista blanca, verde, azul, qué sé yo, como se denomine, ¿no? Con el 95% de los votos, de los afiliados, uno mira y dice, esto es imposible, o sea, en ningún lado hay un 95 o un 99% de personas están de acuerdo en elegir y reelegir al mismo dirigente. Es un fraude a todas vistas, aunque usted no sepa lo que pasa ahí, aunque no haya ido a esa elección sindical, se da cuenta de que eso es imposible, en los porcentajes inclusive. Por ejemplo, los países donde hay dictadura, por ejemplo, Corea del Norte, ¿no? Ahí salen los resultados electorales y el dictador que tienen, que es el hijo del anterior, bueno, ha sido reelecto con el 97% de los votos, algo así, ¿no? Bueno, esos países, lo mismo ocurre, por ejemplo, en Egipto, creo que la actual dictadura militar también fue reelecta con el 90 y pico % de los votos, y así. Pero solamente en esos casos. Pero si usted mira, por ejemplo, elecciones sindicales argentinas, va a ver los mismos porcentajes. Casi el 100% de los trabajadores reeligió a su dirigente, eso es imposible. Claro, que eso resulta imposible, ¿no? Imposible, ¿y cómo no va a tener una oposición? Este libro propone entonces soluciones a este problema, es un paso en función de su experiencia. Yo lo leía de que, por ejemplo, contaba de que se había iniciado en el movimiento Lista Gris, porque no había otro en la Unión Cívica Radical, no quedaba otro color, era la lista gris. Bueno, y de acá en adelante tratar de que esto se solucione. Sí, es una anécdota que cuento, que en verdad creo que casi es la única, porque es para ejemplificar, para que la gente entienda, como en todos los pasos de una elección. Por ejemplo, cuando usted va a pedir color, que se llama, o sea, en algunas elecciones las listas se identifican por colores, en otras por números, la lista 3, la lista 4, etc. Bueno, hasta en eso, para la oposición es dificilísimo. ¿Por qué? Porque siempre hay un color que identifica el ideal en un partido político, claro, ¿no? El rojo. Con el rojo y blanco, por ejemplo, el radicalismo, el azul es para el blanco para el peronismo. Entonces el oficialismo toma esos colores, ¿no? O el verde en un ecologista. Claro. Y entonces usted su oposición le dejan unos pocos colores, que es la anécdota que contaba. Le dejan, por ejemplo, la lista rosa, entonces dice, esta es la lista de los homosexuales, la lista roja, que es de los comunistas, la lista negra. Entonces usted tiene esos colores para elegir. Y el oficialismo tiene buenos colores. Lo que contaba la anécdota es que cuando empecé a hacer política iba en una lista que era la lista gris, que ya no existe más, hace 40 años. Y a mí me explicaron, digo, ¿por qué dijeron? El gris es la indefinición, o sea, es la lista de los indefinidos, que es un gris. Y bueno, y entonces me dieron toda una explicación muy bonita, diciendo que el cielo, el 25 de mayo era un cielo gris y se hizo la revolución, y que inspirados en el cielo de los padres de la patria que crearon la Argentina, pusieron la lista gris. Pero después me enteré de que eso no era así, sino que solamente le quedaba el gris, el negro, el rojo
y el rosa. Y entonces en esa opción eligieron el gris para no ir con los otros colores. Es simplemente una anécdota que ejemplifica lo difícil que es para la oposición hasta conseguir un color más o menos significativo para su lista. Ni hablemos de hacer los padrones. O sea, todos saben que acá votan hasta los muertos en general en las elecciones. No me estoy refiriendo a las elecciones nacionales exclusivamente, sino al origen de todas estas cuestiones, que está en las elecciones internas, en el caso de las elecciones políticas, digamos, nacionales, internas de los partidos políticos de autoridades. Porque cuando usted elige las autoridades de los partidos políticos, sí, esas autoridades son las que organizan la elección de candidatos. Sí, la gente y hacen los pactos y hacen las alianzas. Claro, y las proscripciones. Por ejemplo, en la última elección hubo proscripciones masivas. Que la gente desconoce, porque la gente cuando ya está todo terminado y va a votar, y ve las listas y elige de lo que le dan. No sabe todo lo anterior. Para democratizar el país hay que ir al origen, o sea, en el caso de la política, a las elecciones internas de autoridades de los partidos políticos. Ha sido muy amable. Muchas gracias.